Eso es una emergencia. Y en América Latina se lo está tomando no como una emergencia, como un dato estructural de por vida. Este es el problema. No es que nos dicen, bueno, 1 año de asistencialismo, 2 años, 3 años, macanudo. Pero ¿y los puestos de trabajo genuinos dónde están? Para que se resuelva para que se desaparezca esa asistencia social. Eso no aparece, eso no se ve. Y por eso, mucho cuidado con confundir asistencialismo con redistribución del ingreso. Son 2 cosas completamente distintas. Y cuidadito con confundirlas. Asistencialismo es una conquista social de los pueblos para socorrer a los desamparados. Está muy bien. Pero la redistribución del ingreso es otra cosa. La redistribución del ingreso es que los millones de pobres empiecen a mejorar su situación a costa de la minoría de ricos. Eso es la redistribución. Para que haya redistribución, los ricos tienen que tener menos plata y los pobres tienen que tener más plata. ¿Y eso cómo se verifica estadísticamente? En los índices de desigualdad social. Entonces, si los índices de desigualdad social se mantienen, ¿qué es lo que quiere decir? Que no hay redistribución del ingreso. ¿Qué quiere decir? Que el 10% más rico sigue siendo tan más rico que el 10% más pobre como era antes. Eso. Entonces, en América Latina no hay redistribución de los ingresos, no se reduce la desigualdad social y la causa es económica, y volvamos a un viejo término de la teoría marxista de la dependencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que lucra con la desigualdad social. Por esa razón hay desigualdad social. Hay desigualdad social porque cuando hay precarización del empleo, hay superexplotación del trabajador que no tiene nada. Y en América Latina lo que estamos observando es un incremento significativo de la superexplotación de los trabajadores. ¿De qué sector? Del 40-50% de precarios según el país. Y esa explotación la ejercen las transnacionales que vienen a lucrar con el costo más barato y las clases dominantes locales que compensan la estrechez del mercado superexplotando a los más desamparados. Entonces, en América Latina tenemos un problema agudo en el plano social, que es un problema agudo en el sector urbano, por la marginalidad, y en el sector rural, por las masas de campesinos que tienen que migrar a las ciudades porque vienen las transnacionales y le plantan soja en su terruño, le liquidan la agricultura de autosubsistencia campesina, vienen a la ciudad y en la ciudad narcotráfico o superexplotación. No hay otra. Entonces, este drama continúa en América Latina y esto es más allá del vaivén de la coyuntura de la crisis. Pero en nuestra región estamos en un cambio de ideas, estamos en un cambio de momento, estamos en un cambio en el plano económico, yo diría de ideologías, ¿no? Se está viviendo como un viraje, un momento distinto. Lo que nosotros tuvimos en los años 90 y en la década pasada, que era neoliberalismo puro y neoliberalismo todo el tiempo, está comenzando a disminuir porque hay un desprestigio muy fuerte de las ideas neoliberales en todos lados. La idea que si yo privatizo, abro la economía, desregulo y flexibilizo el empleo, hay prosperidad, como no se vio eso en ninguna parte del mundo, ya resulta un poquito engorroso seguir repitiéndolo sin ponerse colorado. Entonces el neoliberalismo como ideología está perdiendo autoridad y está floreciendo su hermano menor, el neodesarrollismo, las ideas desarrollistas. Y las ideas desarrollistas dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es intervenir desde el Estado, tenemos que mejorar la competitividad, tenemos que desarrollar la industria, tenemos que impedir la apreciación del tipo de cambio, tenemos que crear burguesías industriales latinoamericanas poderosas que desarrollen nuestra economía. El único problema de esta teoría es que esas burguesías latinoamericanas interesadas en el desarrollo manufacturero de nuestra región no existen. Ese es el único problema. El único problema que tiene esta teoría es que se alude a un sujeto que no existe en la realidad. Imagina a alguien que debería hacer algo que no existe. Imagina que hay un burgués
en América Latina, que es un burgués nacional, no transnacional, que es un techín, pero que tiene inversiones solo aquí, no en otros países más rentables, que es un hombre que va a trabajar en el mercado interno, no en el mercado exterior, que es un hombre que quiere que mejoren los salarios para vender más y no bajar el costo salarial para ganar más dinero. Bueno, ese sujeto no existe, y como ese sujeto no existe, las teorías neodesarrollistas enfrentan el dilema que piden que la sociedad haga toda algo que el sujeto al cual están dedicados no quiere hacer, ¿no? El razonamiento neodesarrollista dice, bueno, como no tenemos una burguesía industrial, hagamos todos nosotros lo que la burguesía industrial no hace. Es decir, desde el Estado, con subsidios, nosotros motivemos a esos burgueses a que se comporten como burgueses. Entonces, lo financiamos nosotros. Lo que ellos no hacen, lo financiamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay que hacer burgueses industriales. Y es una paradoja ridícula. Yo, trabajador que vivo de un salario, tengo que estar aportando para que un capitalista me explote y él actúe como buen capitalista. Bueno, si él no quiere actuar como buen capitalista, lo menos que yo puedo hacer es decir, bueno, si no quieres actuar como buen capitalista, no lo actúes, pero ¿cómo yo te voy a sustituir? ¿Cómo yo con mi dinero, el dinero público y los subsidios, voy a solventar una clase que no está cumpliendo la función que tanta gente dice que debería cumplir? Y entonces tenemos estas ideas desarrollistas dando vueltas por América Latina, son fuertes aquí. Argentina ha vuelto a la época de Prebisch y a la época de Ferrer. Somos los líderes del pensamiento neodesarrollista. Le hemos dejado muy atrás a Brasil, que tiene más industria, pero están muy ortodoxos. A México ni que hablar, porque todavía están más lejos. Aquí es la cuna del nuevo neodesarrollismo latinoamericano, y la expectativa que alguna burguesía industrial haga en la región lo que en los hechos nadie está haciendo. Entonces, como ven, tenemos un panorama económico, político, social, ideológico, muy distinto, muy diverso, muy cambiante, muy motivante en América Latina. Y quizás todo este escenario económico, para entenderlo bien, lo tenemos que mirar con el foco puesto en la política. Porque los economistas que dicen, acá yo expongo, y después viene el politólogo, ¿no? Yo me limito a la economía, después viene uno de ciencias políticas a hablar, eso es una cosa completamente, es una división ridícula del trabajo. No existe el mundo de la economía fuera del mundo de la política, son dos cosas que van juntas. Y lo que estamos viendo en América Latina es que tenemos tendencias económicas comunes con proyectos políticos diferenciados. Es decir, ¿qué tenemos en América Latina? El mismo panorama frente a la crisis, el mismo panorama de extractivismo, el mismo panorama de una burguesía industrial que no despunta, el mismo panorama de desigualdad social, en todos lados más o menos igual. Pero esas tendencias económicas en todos lados más o menos igual se enfrentan al hecho que en los distintos países hay proyectos políticos distintos. Y esto es importante porque Colombia se puede parecer mucho a Venezuela económicamente, pero tiene dos gobiernos completamente distintos. Y Argentina puede parecerse mucho a México en el plano económico, pero sus gobiernos apuntan a otro lado. Y Bolivia puede ser muy parecida a Guatemala, pero sus políticas van para costados distintos. Entonces, lo que ocurra en la política con los gobiernos va a definir mucho qué proyecto puede tener América Latina en el futuro, si puede o si puede no tenerlo. Y en este terreno tenemos tres grandes tipos de gobiernos. Está la derecha. Está la derecha en México, en Colombia, es la que dio el golpe de Estado en Honduras, es la que es sostenida por los medios de comunicación que reemplazan a los partidos en esta función de derecha, es la que sostiene la cuarta flota de Estados Unidos, y esta derecha yo diría que en los últimos años está, pero no logra prosperar, ¿no? Está, se mantiene en Colombia, se mantiene en México, se mantiene en Chile, perdió Perú, está ahí. Guatemala lo recuperó ahora, pero incluso el golpe de Estado en Honduras no le salió como ellos querían. Lo que en cambio sí se está expandiendo son los gobiernos más de centro izquierda. El dato más
llamativo de los últimos 2-3 años en América Latina es que se están afianzando los gobiernos de centro-izquierda. Dilma en Brasil, Cristina en la Argentina, Mujica en Uruguay, ahora Humala en Perú. Es el tipo de gobiernos que se está afianzando en la región, que son gobiernos que no tienen políticas en el plano de las libertades públicas represivas como los gobiernos derechistas. Y en este panorama, lo que nosotros quizás con menos descripción y más atención nos tendría que preocupar es qué pasa con el tercer eje. Porque la derecha es la derecha, la centroizquierda es la centroizquierda, pero la tercera vertiente de los gobiernos reformistas, radicales, antiimperialistas, de Chávez, Evo, Correa, ¿qué está pasando con ese eje? Bueno, y ese eje, yo diría que es un eje que está en problemas. El mejor eje de América Latina es un eje que está con problemas. Está con problemas porque es de los países donde, Venezuela por ejemplo, donde la crisis económica ha golpeado más, con una devaluación importante. Son gobiernos que están encontrando un límite y frente al límite no están adoptando la decisión de dar el gran salto adelante. Frente a la disyuntiva de radicalizarse y avanzar, o congelarse y regresar, están ahí parados. No están dando el salto adelante, no están regresando, pero si uno no da el salto adelante, con el paso del tiempo se va para atrás. Y hay síntomas preocupantes en esta dirección. Cito, por ejemplo, como un dato que para mí fue muy impactante, la entrega de 2 dirigentes de la FARC, o 3 dirigentes de la FARC en Venezuela al gobierno represivo de Colombia. Datos preocupantes también en la conducta que ha tenido Evo Morales frente a 2 movilizaciones populares de masas. El gasolinerazo de hace unos meses y lo que ocurrió ahora con los pueblos indígenas selváticos, donde el problema no está en si hay que construir la carretera o no hay que construir la carretera, porque yo creo que nadie puede ser tan ingenuo de suponer que un país tan pobre como Bolivia no va a tener que utilizar parte de sus recursos naturales para salir adelante, pero hay que consultar a los pueblos, hay que preguntarle a los pueblos qué es lo que a ellos les parece. No se puede recurrir a formas que el pueblo boliviano ha abandonado hace mucho tiempo, como son las formas represivas, y hay que mirar más la reforma agraria que los negocios de las multinacionales como Petrobras, que se están llenando los bolsillos. Hay que mirar de nuevo al pueblo, y esa es una deuda de Chávez, es una deuda de Evo, y ni que hablar es una deuda de Correa, que tiene un enfrentamiento muy fuerte en estos momentos con los movimientos sociales. Y este clima está impactando sobre lo que para muchos de nosotros es un eje de referencia, que es el ALBA. Está impactando porque el ALBA está, pero no aparece. El ALBA existe, pero no se lo ve. La discusión económica latinoamericana, la agenda la impone UNASUR. Y las ideas del ALBA, intercambio comercial solidario, proyectos de integración radical de la región, un banco regional que funcione, están como neutralizadas por la marea que ha impuesto UNASUR, y el propio proyecto radical del socialismo del siglo XXI, que en tanto entusiasmo generó hace muchos años, no toma cuerpo. Y al no tomar cuerpo, no se sabe cómo puede avanzar. Habrá un dato que tenemos que seguir todos, no con atención, sino con estudio, con análisis, que va a impactar sobre el ALBA, que son las reformas económicas que han comenzado en Cuba. Que son reformas económicas que son importantes. Cuba está afrontando un serio problema, porque Cuba, además del embargo, además de la presión militar norteamericana, encima de eso tuvo adversidades coyunturales con el precio del níquel, encima de eso tuvo huracanes, encima de eso tuvo un agravamiento del bloqueo, y tiene problemas. Es una economía que está en un proceso de reconversión, es una economía que necesita utilizar los dólares que llegan al país para recomponer y reestructurar su producción, especialmente alimenticia, y el curso que adopte ese proceso impactará sobre el ALBA e impactará sobre el proyecto latinoamericano más progresista. Por lo tanto, y ahí sí voy concluyendo,
¿Qué tenemos que mirar en América Latina para ver qué es lo que va a ocurrir? Bueno, yo diría que tenemos que mirar la economía, tenemos que mirar la lucha política, pero sobre todo tenemos que mirar qué ocurre con las resistencias sociales. Y tenemos que mirar qué ocurre con las resistencias sociales sabiendo que tuvimos un periodo de grandes estallidos, el